Y continuamos con el desarrollo de la información. Vamos ahora al ámbito económico y al ámbito productivo. Nos trasladamos a la provincia de San Juan porque pymes e industriales están preocupadas por el futuro económico. No observan recuperación. Esto a partir de un informe y datos que dio a conocer la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Pero nos ponemos en contacto ya mismo con Gustavo Fernández, quien es contador público y empresario de la provincia de San Juan. Le damos la bienvenida, Gustavo. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, es un gusto conversar con ustedes en este viernes. Bueno, muchísimas gracias por la predisposición desde ya, y el objetivo es poder dar cuenta, reflejar la situación de las empresas pymes y los trabajadores industriales ya más de un año después de iniciada la pandemia en Argentina, y consultarle cuál es el escenario al que ustedes asisten, Gustavo. Bueno, lo que ocurre en la provincia de San Juan no es muy diferente de lo que ocurre a lo largo y a lo ancho de todo el país. Hoy nos encontramos con una realidad en donde prácticamente 2/3 de las empresas industriales, al menos, que es el sector que en mi caso más conozco, todavía no logran recuperar niveles prepandemia de actividad. Y estamos hablando de comparaciones que tienen que ver con momentos donde el país ya se encontraba en crisis. Cuando hablamos de la prepandemia, también hablamos de un país que ya venía, al menos en el sector industrial, con niveles de actividad cayendo, y la pandemia no hizo más que agudizar y profundizar esa crisis que ya había en el sector industrial. Solamente hay 1/3 de empresas que, por el sector al que pertenecen, por ser empresas esenciales, por de pronto estar focalizadas en aquellas cosas que la gente no puede renunciar, como es el sector alimenticio, como es el sector de insumos de limpieza o el sector de medicamentos, son las que logran hasta el momento sobreponerse a esta situación, pero el resto se encuentra con serias dificultades, y esa situación se vive en la provincia de San Juan. E indudablemente que hay que esta nueva ola no deja de preocuparnos más ante alguna posibilidad de cierre, porque ya de por sí la situación es compleja, ¿no? Los números de CAME y del INDEC dan cuenta de mejoras respecto del 2020 y del 2019 para algunos casos, pero ustedes entienden que esos números no reflejan necesariamente una recuperación. Lo que ocurre es que si nos remontamos a marzo del 2020, recordemos que la actividad en el país funcionó 20 días solamente. Los últimos 10 días del mes de marzo del año 2020, la actividad estuvo totalmente parada, y lo que vamos a ver en los próximos meses, en abril, mayo, junio, van a ser indicadores de mejora interanuales mucho más elevados que los que hemos tenido recientemente en relación al mes de marzo. Es decir, las bases de comparación no son correctas, porque estamos comparando con meses donde la actividad estuvo paralizada en gran parte de la actividad industrial y en toda la economía en general. Claro, se compara actividad con inactividad. Los números son positivos. Efectivamente, es decir, cualquier cosa que comparemos con cero va a ser positivo. Y en ese sentido me parece que acá lo que hay que ir mirando un poco es las comparaciones mes a mes. Y quizás tendremos que buscar bases de años anteriores, 2019, 2018, que, insisto, tampoco son comparaciones de meses. Bueno, para que ustedes tengan una idea, la actividad industrial en Argentina hoy está en niveles del año 2009. Es decir, es como si a lo largo de estos más de 10 años, a lo largo de más de una década, la actividad industrial no creció. Y eso lo podemos comprobar en los números del empleo industrial, donde es muy claro que el empleo industrial no ha crecido en esta última década. Es decir, lo que recuperó por ahí en el año 2011, 2012, 2013, que fueron años de buenos niveles de actividad, a partir del 2014 y 2015 no han hecho más que caer. Y aquí estamos hablando inclusive de que esto ya no es un problema de quien ha estado gobernando el país, sino que es un problema que atraviesa a todos los gobiernos y que sigue sin solución.
Bueno, recién usted, Gustavo, algo anticipaba cuando daba cuenta de la situación de algunos sectores esenciales o vinculados a los alimentos, pero consultarle cómo ha quedado configurado el mapa, cuáles son los rubros que resultaron más golpeados y cuáles son los que están sobrellevando mejor esta crisis. Bueno, a nivel general de la economía es obvio que los sectores más golpeados tienen que ver con el turismo, con la gastronomía. Dentro de la actividad industrial específicamente, los sectores entre los más golpeados encontramos la actividad textil, sobre todo aquella vinculada a la actividad de confecciones textiles, ¿no? O del calzado también. La gente al movilizarse menos, al haber menos movilización para trabajar, para ir al colegio, al haber menos actividad social, claro. Indudablemente que el consumo de indumentaria, el consumo de calzado se ve restringido. Y por supuesto todas las cadenas de valor que están asociadas a esa industria tienen algún tipo de impacto. Aquellos que proveen envases para esos sectores, aquellos que proveen algún otro tipo de insumos, ven afectada esa situación. Tenemos actividades, San Juan, digamos, también tiene una pequeña industria autopartista que provee a importantes terminales del país, y es una industria que no termina de recuperarse, si bien en algún momento parecía la actividad automotriz de alguna reponerse de lo que había sido el parate del 2020, vemos como ahora, producto de los altos niveles de ausentismo que se observan en muchas de las terminales automotrices, los niveles de actividad de estas han caído profundamente, no logran reemplazar el personal licenciado por alguna razón vinculada al COVID, y esto impacta indudablemente en la actividad autopartista y en toda la cadena de valor que tiene que ver con la industria automotriz. Claramente. Gustavo, hace algunos meses, cuando entrevistábamos en otro contexto, ¿no? Antes de la pandemia, eso le quiero decir, cuando entrevistábamos a los industriales y a las pymes y a las empresas de CAME, nos daban cuenta de la urgencia de desdolarizar las tarifas y denunciaban las tarifas de gas, de luz, como los principales inconvenientes que estaban teniendo. En este caso, ¿cuáles son los factores que están perjudicando a la pyme y a la industria? Intuimos que tienen que ver con el consumo, pero ¿cuáles son las medidas que ustedes creen que habría que desplegar para que repunte la actividad? Bueno, el primer problema que tiene toda la economía argentina es la grave crisis de confianza que existe en el país, que hace que, digamos, no se puedan resolver los problemas macroeconómicos, y esta falta de solución en los problemas macroeconómicos, empezando por la inflación y por el tipo de cambio, hacen que no exista una estabilidad que permita digamos, tener financiamiento fluido y de bajo costo para las empresas, y de esa manera dinamizar la inversión. Es decir, aquí empieza un primer escollo, un primer inconveniente. Argentina tiene de los más bajos niveles de financiamiento medido en términos del PBI, no ya comparándonos con el primer mundo o con Europa, sino comparándonos con América Latina. Mientras que en América Latina el promedio del financiamiento al sector privado supera el 50% del PBI, en Argentina es levemente superior al 10%. Es decir, América Latina casi quintuplica el financiamiento al sector privado en relación a la Argentina. Y este es claramente un primer inconveniente. El otro inconveniente grave que tenemos en Argentina tiene que ver con la presión tributaria. Está próxima a sancionarse una nueva modificación de la ley del impuesto a las ganancias, que claramente con el argumento de beneficiar a los trabajadores, lo cual compartimos y entendemos que es lógico y razonable que así sea, alguien tiene que pagar eso que el Estado va a dejar de recaudar, y no han encontrado mejor idea que modificar el impuesto a las ganancias para las empresas y producir un incremento del impuesto en gran parte de las empresas. Entonces, la presión tributaria también es de las más elevadas en Argentina. Pero cuando esa presión tributaria la medimos sobre la base del sector formalizado de la economía, es decir, si al Producto Bruto argentino le retiramos
toda la economía informal, la economía en negro, que ha crecido mucho en este último tiempo, la presión tributaria sobre quienes pagan impuestos es mucho más elevada que los números generales de la economía, y nos colocan en niveles de los más altos, nuevamente, comparándonos con América Latina. Esas son circunstancias que hacen que cuando nos encontramos con dificultades como las que recién mencionabas del tema tarifario, porque indudablemente las tarifas y la generación de energía tiene un costo, y qué mejor que todas las empresas pudiésemos pagar el costo que significa tener disponible esa energía, ese recurso tan importante para la actividad industrial. Pero cuando hay una distorsión a través de la falta de financiamiento y a través de altos impuestos, muchas veces las tarifas no pueden reflejar el verdadero valor de esa energía y entramos en distorsiones que son difíciles de resolver. ¿Qué más quisiéramos poder pagar las tarifas que se pretenden cobrar? Pero si se nos van a cobrar las tarifas de acuerdo al costo que tiene la generación de esa energía, es muy importante que trabajemos sobre el resto del costo tributario que hay en la economía argentina, y fundamentalmente también trabajemos sobre la facilidad de acceso al financiamiento de las pymes en particular y del sector privado en general. Bien, bueno, toda una definición. Gustavo, muchísimas gracias por el contacto y por darnos, bueno, esta descripción, este panorama del escenario y conocer a través suyo la situación de las pymes, de los industriales en San Juan, situación que se parece a la de las pymes e industriales de todo el país. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes y a disposición para cualquier otra oportunidad. Igual por acá, hasta cualquier momento. Chao.